Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Había personas que hacía rato no veíamos, qué bueno tenerlos otra vez con nosotros. Mejor que Aladino, la realidad que supera la fantasía. Se llama el texto de hoy, o la prédica de hoy. ¿Les gusta la fantasía? Sí, sí les gusta la fantasía, bueno. Entonces vamos a contar un cuento hoy para iniciar. El cuento de Aladino, no sé si todos se saben el cuento de Aladino. Revisándolo me encontré con sorpresas acerca del cuento de Aladino. Bueno, Aladino es una de esas historias que están contenidas en Las Mil y Una Noches, que es literatura oriental. No pertenece a la colección original. Aladino fue añadido en el siglo XVIII por un francés, Antoine Galland, quien había escuchado el cuento, valga la redundancia, de un cuentista cristiano, que se llamaba Antoine Joseph Hannah Diab. Espero que se lo hayan aprendido porque es muy importante para nuestro sermón hoy. Voy a repasar a Aladino un poco. Aladino es un joven pobre y un poco perezoso que es reclutado por un brujo que se hace pasar por el hermano de su difunto padre. El brujo trata así de ganarse un poco la confianza de Aladino y de su mamá y está interesado en que Aladino le ayude a rescatar una lámpara de aceite que se encuentra en una cueva mágica que está llena de tesoros. Lo que el brujo no le ha contado a Aladino es que todo aquel que se adentra en la cueva queda atrapado. Cuando Aladino encuentra la lámpara y está por salir de la cueva, el brujo le pide que le entregue primero la lámpara y que después le ayude a salir. Por algún motivo, Aladino desconfía del brujo y no le entrega la lámpara, pero queda atrapado en la cueva. Aladino encuentra en la cueva, además de la lámpara, un anillo. Al frotar el anillo, aparece un genio que le dice: ¿qué deseas, mi amo? Pídeme lo que quieras que yo te lo concederé. ¿Ustedes qué pedirían? Aladino le pide volver a casa. Cuando Aladino está nuevamente en casa, se sorprende al estar tratando de limpiar la lámpara, de la cual sale otro genio que es aún más poderoso que el primero. Este genio convierte a Aladino en un hombre rico e influyente. Un día, en uno de los paseos matutinos, Aladino ve pasar, subida en una litera, a una mujer bellísima, de la cual se enamora. Como les decía, el cuento original difiere un poco del de las películas y difiere un poco de mi versión. En el cuento original, esta mujer bellísima es hija de un sultán, el sultán de Girardot. En el cuento original, la princesa se llama Halima. En la película se llama Yasmín. Pero para este cuentista la princesa se llama Elizabeth. Entonces Aladino, enamorado, logra casarse con la princesa. Al cabo de un tiempo, la princesa, sin darse cuenta, le entrega la lámpara al brujo. El brujo pues se queda con la princesa, se queda con la fortuna y se queda con la lámpara. Aladino lo pierde todo. El resto del cuento transcurre en la lucha que tiene Aladino por recuperar la princesa, la fortuna y la lámpara. Ese esfuerzo y la madurez que adquiere Aladino a través de las dificultades es lo que lleva a Aladino a alcanzar la felicidad. Y hasta aquí es el cuento de hoy. Bueno, la lectura de hoy la encontramos en Mateo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, versículos 7 al 11.
Yo la voy a leer de la Biblia de las Américas. ¿Ya todos la tienen? Antes de continuar, quisiera saber si hay alguien, si todos tienen el bosquejo. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera bosquejo? ¿Ya no hay más? Listo. Entonces, iniciamos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cómo les parece la lectura de hoy? Las opiniones acerca de la lectura de hoy van desde los que ven en estas palabras de Jesús la absoluta certeza de que recibirán todo lo que esperan. Y en este versículo han puesto su roca, su cimiento, su constitución, su fe. No solo personas, sino iglesias enteras, que enseñan a su feligresía que dadas estas promesas preciosas de parte de Jesús, podemos pedir sin límites, pues Dios nos ha ungido para prosperar. Que no debemos ser conformistas y que esta no es más que una invitación a ser atrevidos en nuestras peticiones, pues Dios confirma que desea todo lo bueno, todo lo provechoso para sus hijos sin escatimar nada. Que la clave está en pedir con fe y todo, absolutamente todo, nos será dado. Ese es un extremo de lo que piensan muchas personas acerca de estos versículos. En el otro extremo están los incrédulos. O también pueden estar aquellos creyentes desanimados. Aquellos que aseguran que aun cuando han pedido hasta el cansancio, hasta la desesperación, no han obtenido lo que han pedido. Que Dios no ha respondido a su clamor. Que tal vez Dios no los escucha. O peor aún, que tal vez Dios no existe. Muchos han abandonado la fe al pensar que han sido abandonados. Leyendo los comentarios acerca de este texto, me encontré con este comentario de un pastor. ¿Qué puede ser peor? ¿Creer algo que Dios no ha prometido o ser incrédulo a las promesas de Dios? Cualquiera de las dos me parece terrible, ¿no? El texto de hoy inicia con una petición de Jesús a sus discípulos. Pidan, busquen, llamen. En el estudio de la palabra es muy importante ver el contexto, como hemos aprendido en esta iglesia, pero en el de hoy es determinante. Por eso quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que llevamos acerca del Sermón del Monte. Llevamos ya estudiando el Sermón del Monte tal vez 2 meses y medio, 3 meses. Bueno, ¿cómo les ha parecido a ustedes el Sermón del Monte? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bueno? Bueno. El Sermón del Monte, como hemos visto, es la presentación que hace el Señor del reino de los cielos. Los judíos estaban esperando ese nuevo reino. Los judíos esperaban la llegada de un Mesías muy, pero muy anhelado. Y estaban esperando y tenían en su imaginario que al llegar ese nuevo reino iban a ser liberados. Iban a ser liberados de la opresión, iban a ser liberados de la injusticia, iban a ser liberados del sometimiento al cual llevaban expuestos bastantes años. Todos
en Israel estaban esperando este reino que devolviera la gloria a la tierra del Señor. Todos estaban esperando un Mesías que solucionara todas las carencias imaginables de ese pueblo. Entonces, Jesús inicia su ministerio con este espectacular sermón, espectacular y duro sermón del monte. Y arranca diciéndole a sus seguidores: bienaventurados y dichosos los que lloran. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu. Muy bienaventurados aquellos que van a sufrir persecución por causa de mi nombre, dice el Señor. Y prosigue el Señor en su sermón. Ellos serán luz y serán sal en medio de un mundo lleno de tinieblas y de corrupción. Y sigue el Señor: su justicia, lo que espero de los seguidores del reino de los cielos es que su justicia sea mayor que la de los fariseos. Que no sea una justicia que se conforme solamente con lo externo, sino que vaya al interior de cada uno. Lo que espero es no solamente que den a los necesitados, sino que amen a sus enemigos, dice el Señor. Si ustedes estuvieran ahí, ¿qué pensarían de la presentación de este nuevo reino? Bueno, tal vez piensen algunos, el trabajo realmente parece duro. Lo que el Señor está aspirando de los seguidores del reino de los cielos realmente es una labor exigente. ¿Qué es lo bueno que tiene el reino de los cielos? ¿Qué voy a ganar yo? Muchos están escuchando las demandas del Señor Jesús acerca de lo que espera de sus seguidores. Y entonces dicen, pero deben haber muy buenas cosas. ¿Cuál es el premio? El Señor continúa en su discurso y toca este aspecto. No acumulen tesoros en la tierra. Acumulen más bien tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y aclara además que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Por nada estén afanosos, dice el Señor, pues Dios tiene y sabe, o sabe mejor, de qué cosas tienen ustedes necesidad. Por lo tanto, los seguidores del reino busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Esta es la presentación que ha dado nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de los cielos. Es un discurso realmente profundo. Y lo sigue siendo hoy. Los estándares para pertenecer al reino de los cielos son mucho mayores que los estándares que tenían los religiosos de la época. No basta con que vayamos un domingo a la iglesia. El sermón del monte mueve el piso a sus discípulos y también debe movernos el piso a nosotros. Si somos honestos y podemos imaginar la cara de los discípulos en ese momento, yo estoy seguro que podemos ver en su rostro muchas preguntas. El reino de los cielos, estas buenas noticias no parecen ser lo que ellos estaban esperando. Puede haber desconcierto, puede haber algo de desánimo, y ante la magnitud del desafío que está planteando Jesús a sus discípulos, puede haber impotencia o la sensación de incapacidad para pertenecer a dicho reino. Las peticiones o los requerimientos que hace el Señor exceden y con mucho las capacidades y la disposición de cualquiera de sus discípulos. No sé si recordamos que Pedro sí se lanzó más adelante y dijo: Señor,
yo te voy a seguir, pase lo que pase. Y Pedro se vio enfrentado con una dura realidad. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensabas tú cuando conociste al Señor? ¿Qué piensas tú de este sermón? Les voy a contar un poquito mi impresión inicial. Cuando yo conocí al Señor, cuando conocí a Cristo, pensé que todas las cosas me iban a salir a pedir de boca, que todo iba a fluir en mi vida, que el cristianismo sería un poco como haber encontrado la lámpara mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí en la iglesia donde le recibí. Pero para mí realmente al inicio no era más que un mantra de éxito. Las dificultades, los obstáculos y las necesidades y las desilusiones llegan a la vida de todos. Muchas veces las cosas no son lo que esperábamos. Los obstáculos muchas veces se convierten en desafíos para nuestra fe. A lo largo de la vida cristiana, después de este inicio, vamos madurando por la gracia del Señor y vamos viendo que no todo se trata de nosotros, que estar comprometidos con el Señor, triunfar sobre el pecado, moldear nuestro carácter y ser siervos del Dios Altísimo no es una tarea fácil, que aquello de negarse a sí mismo y de tomar su cruz necesita más que nuestra buena voluntad. Necesitamos depender de Dios, depender de su palabra y depender de su precioso Espíritu para poder permanecer en la fe, para permanecer con los ojos puestos en un reino que no es tan tangible como quisiéramos. Y en este contexto están expresadas las palabras del Señor hoy. Hoy Jesús quiere ampliarnos el tema de la relación con el Padre. Ya hemos visto que el Señor ha tocado el aspecto de la oración y nos ha dado un ejemplo de ese modelo de oración en el Padre Nuestro. Pero hoy lo que verdaderamente busca el Señor es que confiemos en Dios. Hoy el Señor quiere tocar el aspecto de la fe. La fe, en su definición más simple, es confiar en Dios. Por eso el Señor irrumpe hoy con palabras que salen al paso de la desesperanza, que salen al paso de la incapacidad y que salen al paso de la duda. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Y vienen las razones. Todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Las palabras del Señor son palabras de ánimo. Quiere animarnos. Son palabras poderosas. Son un regalo precioso que nos hace el Señor, porque en ese regalo nos está diciendo que Dios responde. Dios responde. Parece una noticia cotidiana para nosotros, pero para el pueblo de Israel era la super noticia. 400 años llevaba el pueblo esperando palabra del Señor. 400 años. Si usted ha esperado por algo en la respuesta de Dios, ellos llevaban 400 años esperando. Entonces Dios dice que no estamos solos, que Dios responde, que Dios está dispuesto, que hay buenas noticias para el desanimado, para el que cree que está perdiendo su tiempo de tanto orar y no recibir
contestación, para el que duda, para el cansado, para el sediento, para el que busca propósito, para el que busca respuestas, para el que necesita guía, para el que necesita consuelo, para el que necesita amor, para el que necesita perdón, para el que necesita esperanza. Todo aquel que reconoce que necesita a Dios, pida, llame, busque, porque Dios responde. Dios da, Dios guía y Dios está para el que le busca. Los tres verbos pudieran ser como una repetición, como una insistencia del Señor acerca de la necesidad de perseverar, pero los tres verbos definitivamente son distintos. Uno puede reiniciar una relación con el Padre con una petición, pero no debe quedarse ahí, pienso yo. El Señor en el Padre Nuestro nos muestra que nuestra relación con el Padre va más allá de pedir, que hay gratitud, que hay dependencia, que hay alabanza en esa relación. Hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, por ejemplo. Buscar ya habla de un interés, de una forma activa de buscar a Dios y de un propósito más profundo. Llamar a la puerta de Dios requiere que queramos estar en su presencia, que queramos intimidad con el Padre. Entonces, Jesús nos muestra que nuestra relación con el Padre va más allá de nuestra relación con un genio, como el de la lámpara, que implica algo más que la manifestación de nuestro deseo inmediato. Jesús hace esta invitación increíble a sus discípulos y la hace porque es Jesús quien la hace posible. Gracias al sacrificio de nuestro Señor en la cruz podemos acceder a la presencia del Padre. Gracias a Él podemos pedir, gracias a Él podemos pedir, buscar y podemos llamarlo Padre. Jesús nos anima pues a buscarle, a pedirle con la seguridad de que Él responde. Ahora, puede caber otra reflexión acá. Cuando vamos delante del Padre, ¿qué pedimos? ¿Pedimos lo mismo que le pediríamos al genio de la lámpara? ¿Qué buscamos cuando vamos a Dios? ¿Qué quisiéramos expresarle cuando estemos en su presencia? ¿Para qué golpeamos la puerta del Señor? Y continúa el Señor Jesús ampliando nuestro tema y dice: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Este versículo complementa el versículo anterior. Si este versículo no estuviera aquí, podríamos decir que el Señor está extendiéndonos una invitación a que pidamos lo que sea. Pero acá el Señor hace una aclaración y dice y quiere revelar a un padre con características mayores aún a las de un padre terrenal. ¿Qué hombre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Pregunta Jesús. Una piedra puede parecerse a un pan en el color, en el tamaño, pero el problema es que la piedra no alimenta. Y el Señor sigue haciendo la comparación entre Dios el Padre y los padres humanos. Y dice, para mayor contraste, ¿o qué padre le va a entregar una culebra a su hijo en vez de pez? El Señor quiere mostrarnos con eso que, a diferencia de la bondad de los padres humanos, el Señor no entrega falsificaciones.
el Señor entregará siempre lo que es bueno para sus hijos. La declaración que hace o la aclaración que hace el Señor Jesús sorprende y sorprende mucho. Porque el Señor Jesús, que en este versículo nos habla de la necesidad de confiar en el Padre. El Señor está diciendo, si ustedes confían y agradecen lo que los que les da sus padres, que son malos, aclara el Señor, por nuestra condición de pecados, ¿cuánto más pueden confiar en un Padre que es Dios y que está en los cielos? ¿Cuánto más es la generosidad del Padre con ustedes? ¿Qué más les dará? Y recordemos que no son palabras retóricas. Jesús no está diciendo o haciendo un sermón retórico. Dice la palabra que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Solo cosas buenas otorga el Padre a sus hijos. Lo que realmente me sorprende a mí es que Jesús hable así a un auditorio, tratando de convencerlos de que el Dios Padre es un Dios bueno. ¿No les parece curioso que Jesús tenga que defender que Dios es bueno y que Dios da cosas buenas y que Dios es generoso y que Dios es bondadoso? Es como si el auditorio cuestionara la bondad de Dios. Es como si el auditorio cuestionara su generosidad. Es como si desconfiara su auditorio de la calidad de Padre que es Dios. Desconfiara. Es como si el auditorio juzgara que Dios da cosas malas a veces en vez de buenas. Todo lo malo que nos pasa es culpa de Dios, parece pensar el auditorio. Pero con esta reflexión a veces pienso que no estamos tan lejos de ese auditorio. No sé si por alguna vez en su mente ha pasado la idea de que hay quejas culpando a Dios por lo que le sucede. O ha pasado la idea de que tal vez Dios no ha sido justo con usted. O ha pasado la idea de que Dios no lo escucha. O Dios no está interesado en sus problemas. No sé si por su mente alguna vez haya pasado la idea de que Dios prefiere a otras personas que a usted. Por eso tal vez Jesús tiene que recordarle a ellos y a usted que Dios es un Padre bueno y quiere cosas buenas para usted. Él sabe lo propensos que somos a las falsificaciones. No siempre nos da lo que pedimos. Nosotros sí somos propensos a pedir mal, porque nosotros a veces confundimos la felicidad. Confundimos la felicidad con el placer, confundimos la seguridad con el tener, confundimos nuestro propósito con el cual fuimos creados, confundimos el amor de muchas maneras. Tal vez nuestras peticiones están enmarcadas en lo que nosotros llamamos bueno, pero que no lo es tanto para el Señor. Porque lo que tiene muchas veces valor para nosotros en el mundo no es lo mismo que tiene valor para el Señor. Entonces, a diferencia del cuento de Aladino, a diferencia del genio, el Señor no siempre otorga según nuestro deseo. Porque Dios da solo buenas cosas. Porque Dios tiene la sabiduría para darnos lo que necesitamos. Aún a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios el Padre le dijo no. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. No. A Pablo le dijo no. Señor,
3 veces te he pedido por este aguijón en la carne y el Señor me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Jesús prevaleció, Pablo prevaleció, a pesar de que el Señor le dijera que no. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, porque a pesar de las circunstancias, confió absolutamente en el Padre. Y esa es la fe, confiar absolutamente en el Padre. Dios responde, y no de cualquier manera, sino de manera generosa, dando cosas buenas a los hijos que se las pidan. ¿Confiamos en el Padre? ¿Se podrá confiar en este Padre? Aunque no nos complazca, aunque las cosas no sean lo que esperamos, ¿podremos confiar en el Padre? Jesús le pide a sus discípulos que absolutamente sí. Vamos a concluir. En tu vida habrán necesidades, habrán carencias, habrán desafíos, habrán dudas, habrán preguntas, quejas. Existirán momentos de real desánimo, de desconcierto. En ocasiones nos podemos ver preguntándonos si Dios nos escucha y si realmente le importamos. El texto de hoy quiere hacer énfasis en un sí rotundo de parte de Jesús. No estás solo. Puedes contar con Dios y lo mejor es que puedes contar con un Dios que es tu Padre. No es un Dios ajeno, es un Dios que te ama, es un Dios que no te abandona, es un Dios que está al alcance de tu oración. Esto solamente lo pudo hacer factible Cristo cuando rompió ese velo, cuando rasgó ese velo en la muerte, cuando nos dijo pasa a la presencia del Padre. Qué privilegio es poder llegar a su presencia, una presencia llena de bondad y de misericordia. Qué privilegio es para los que nos llamamos sus hijos por la fe en Cristo. Porque Dios da, Dios guía y Dios se goza en la comunión contigo. Dios pues es un Padre bueno que da mucho más de lo que pedimos o podemos imaginar. Y su amor no es retórico. Basta que miremos la cruz y pensemos en el significado de esa cruz. Dios, Jesús y el Espíritu nos manifiestan también su deseo. Entrego mi Hijo para que no te pierdas y tengas vida eterna. Ese es el deseo del Padre. Qué deseo más profundo. Que ninguno se pierda. Que habitemos con Él por la eternidad. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué deseo podrías exponer delante del Padre hoy? ¿Qué pides hoy? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas en su presencia? Jesús nos revela al Padre y nos dice cómo es Él, bueno, generoso, que escucha y que responde. Pero nuestra respuesta o nuestras respuestas a cuál es nuestro deseo, qué buscamos, pueden revelar mucho de lo que somos como hijos. Los que tienen bosquejo tienen 3 reflexiones para esta semana. 3 preguntas para hacerse en la intimidad con el Padre. ¿Confías en el Padre? ¿Se podrá confiar en Él? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué pides? ¿Qué buscas? ¿Anhelas de verdad la comunión con el Padre? Los hijos de Dios perseveran delante del Padre, piden, buscan y llaman, pues confían que Él responde y da buenas cosas a sus hijos. Oremos.